esperanza, ¿no? Pero están enfocando tan mal las campañas que lo único que están generando, ¿no es cierto?, es que la gente se divida en el país y tome distancia la una de la otra, ¿no? Entonces, hasta para ganar una elección hay que tener inteligencia. Y la estrategia que están usando, esos macartismos, ¿no es cierto?, que han aparecido de uno y otro lado, lo que está haciendo es realmente debilitar a las dos organizaciones, pero sin embargo, más inteligente está haciendo hasta el momento el profesor. ¿Por qué? Porque está llevando la confrontación entre pobres y ricos. Y en el Perú, ¿qué cosa hay más? ¿Pobres o ricos? Lo que tú tienes que ofrecer es bienestar, alternativas de desarrollo, propuestas, ¿no? Y es lo que el APRA siempre hizo, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, en nuestros dos documentos que yo los he revisado, tanto el del CEN plenario y en la propuesta de la Comisión Política, no se habla de qué cosas deberíamos hacer como país, nuestra propuesta programática, lucha contra los monopolios, el planteamiento de retorno a la Constitución del 79, el tema de nuestra visión de la economía concertada a través del Congreso Económico. O sea, ninguna propuesta de orden doctrinario, nada, ¿no? Entonces, son cheques en blanco. O lo que yo siempre he sostenido, ¿no? Si Alemania y Rusia y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo, entonces esas cartas no son gratuitas, ¿no es cierto? Entonces, algunos vivos del partido se han puesto de acuerdo bajo algunos acuerdos, que me imagino que deben de ser puestos y cargos, ¿no es cierto? ¿Y quiénes van a ser los que van a manejar esos puestos y cargos? Lo mismo de siempre. O sea, ¿y qué pasa si no ganan estas elecciones? ¿Quién va a ser el gran perdedor si no gana Keiko? Va a ser el partido aprista, que todo el mundo nos va a seguir señalando como furgones de cola del fujimorismo. Por eso le digo, uno no tiene que ver las cosas con la inmediatez del corto plazo. La política es continuidad, la política es corto, mediano y largo plazo, la política es un arte, ¿no es cierto? Un arte del buen gobierno, de las buenas formas, del análisis, ¿no? Y no la desesperación del momento para mantenerse en el poder, para preservar sus propios intereses. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? La preocupación, la desesperación de algunos líderes que han abierto los locales del partido. Imagínense qué tal desesperación. O sea, el partido lo tienen 30 años cerrado, ¿no es cierto? Y ahora lo quieren abrir para poner los personeros del APRA a disposición de Keiko. Dios mío, o sea, ¿cuál es la posición del APRA? Cada uno es libre de votar por quien quiera, que saque sus propias conclusiones, sus propias conjeturas, pero no esa desesperación, parece que hubieran juicios de por medio, o grandes recursos, grandes fortunas atrás que están desesperados, ¿no? Entonces, el APRA no es eso, el APRA es un instrumento de lucha, y hay que decir una cosa que es bien importante. Si estos movimientos de extrema han crecido, es porque el APRA no ha cumplido su rol, no ha estado en su sitio, ¿no? Y con estas posturas conservadoras que tenemos hoy día, nunca vamos a recuperar nuestro espacio. Estamos recuperando, estamos en el mismo espacio que el PPC, que los celestes, ¿no es cierto? O sea, en una posición conservadora de defensa del statu quo. Miren, y esto, cuando dicen que no ha habido aprofujimorismo en el Congreso, y yo le voy a sustentar que sí ha habido. Dígame usted qué norma durante ese periodo en que tuvo mayoría Keiko y los 5 compañeros, salió alguna norma que afectara a los grupos monopólicos en el país. Ninguna, ninguna. Cuando, por ejemplo, la gente ha podido, ¿no es cierto?, sacar su plata de las AFPs, ¿con el anterior Congreso o con este? ¿Quién le ha comenzado a reglamentar el tema de la tasa de interés? Que el BCR hoy día está que no sabe cómo hacer, ¿no es cierto? ¿Nosotros o ellos? ¿Quién le ha puesto el cascabel a las AFP que los ha comenzado a controlar? ¿Nosotros o ellos? ¿Alguna reforma de orden económico hicimos para manejar un cambio, ¿no es cierto?, en el modelo? Absolutamente nada. Por eso nos decían, nos hildaban de aprofujimorismo, porque preservamos y manteníamos el modelo económico. Nunca surgió una iniciativa en respaldo de la Constitución del 79. Y yo les voy a contar una cosa que a mí me pasó, estando siendo gobierno, y yo tuve la oportunidad de encabezar la quinta lista, un grupo de más de 300 compañeros. Y yo sí apoyaba solo compañeros que estaban inscritos militando en el APRA. ¿Ustedes creen que esos 300 compañeros yo los llevé hasta el Poder Judicial? No les costó nada siendo gobierno
porque se estaban abriendo las listas para inscribirlo. Y obviamente nosotros no cobrábamos nada, todo salía de mi bolsillo, y perdón que lo digo con todo, y no porque yo quiera decirlo esto, sino y jamás le cobramos un solo a un compañero, como se daban en otras instituciones que les cobraban por esto, por aquello, inclusive otro tipo de favor. Y siendo gobierno, compañeros, siendo gobierno, ni siquiera escribieron esos 300 compañeros. Preferían los negociados que hacían en otro lado, que cobraban 3.000, 5.000, 10.000 y pedían favores de otras naturalezas, en respetar una lista que yo la hice escrupulosamente con los nombres de los compañeros que tenían el derecho de ser incorporados. En pleno gobierno nos negaron ese derecho, y eran 300 compañeros. Entonces, que no me vengan a mí a decir, correcto, que era un gobierno aprista, que no me vengan a decir que fortalecieran el partido aprista peruano, que durante ese gobierno se apoyó a los compañeros, si a los compañeros lo votaban en pleno gobierno. Y ahí está el caso del compañero Cosío, que no me deja mentir, y ahí lo pueden buscar, que fue votado en pleno gobierno aprista, supuestamente. Entonces, tenemos que recuperar nuestro espacio político. Nosotros somos un partido de izquierda, no tenemos nada que hacer con la derecha, no podemos estar comparándonos ni dándole ventaja o comparándonos con la Constitución del 93, que es mejor y que hubo crecimiento. Dios mío, ¿dónde está? ¿Qué cosa es el APRA ahora? ¿No? Con una facilidad terminamos defendiendo los movimientos de derecha en el país, siendo personeros. ¿Dónde está la capacidad de reflexión, de análisis del APRA? Eso no es el APRA. El APRA es un partido de izquierda, revolucionario, antiimperialista, ¿no es cierto?, que lucha por la justicia social, es un partido que lucha contra las oligarquías, es antimonopólico. Eso es el partido aprista peruano. Nosotros no somos defensores del statu quo. Nosotros no podemos aceptar y validar un modelo económico que ha fracasado. No podemos validar la Constitución del 93. Tenemos que ser realistas. Obviamente tampoco somos obtusos, que ha habido mejoras, por supuesto, pero no son mejoras únicas y exclusivas del modelo, Dios mío. Una cosa es la economía después del muro de Berlín y una cosa es la economía antes del muro de Berlín. O sea, hay que saber analizar. El mundo cambió por completo después de la caída del muro de Berlín en el año 1989. Era otro mundo, era un mundo lento, un mundo donde el mundo era bipolar, ¿no es cierto? La Unión Soviética y los Estados Unidos. Las economías eran todas centradas. Había la Organización de Estados Petroleros, había los no alineados. Era otro escenario mundial, era otro mundo. Por eso te digo, hay que comenzar a interpretar, tenemos que analizar. No se puede hacer una comparación para que tengan una referencia. Y miren, en el primer gobierno, que sí era aprista, lo máximo que se exportaba en un año eran 2.800 millones de dólares. 2.800. Hoy día estamos en el orden de los 43, 48 mil millones. En el gobierno aprista, que yo sí considero que fue aprista, se exportaba 2.800 millones de dólares al año. Miren la diferencia. 2.800 millones. Por eso salió la tesis del 10%. Era un mundo diferente, no había velocidad, instantaneidad, no había las comunicaciones que habían hoy día. El mundo todavía seguía lento. En esa época, acuérdate que tú tenías todavía tu teléfono de casa. Y no es que ahora tenían celulares. Recién habían llegado los supercelulares que valían $3.500, ¿no es cierto? Que era un lujo tener cualquiera de esos aparatos, que no eran los masivos, ¿no? Los ladrillos que se llamaban, ¿no? Que, pucha, tú tenías un ladrillo y decías, usted tiene plata, porque claro, un teléfono costaba $3.500. Entonces, el mundo era diferente. Si tú, por ejemplo, te debían plata y no lo encontrabas en la mañana en su casa, ya tenías que irlo en la noche a buscar, o si no al otro día, ¿no? Y si se te escapaba, entonces esa era la velocidad de la economía, una economía lenta, ¿no es cierto? Sin embargo, se hicieron obras. Se hizo el tren eléctrico, Neoplástica, Gallito Ciego. O sea, ese gobierno sin plata hizo más obras que el gobierno de Vizcarra, con los millones que ha tenido, más de 177.000 millones en un solo año. Y en el año 2019 se tiraron 23.000 millones. Y por eso que esas relaciones que tiene Vizcarra ahorita con todos estos funcionarios es porque tienen complicidad, porque no han construido ni una obra pública. Entonces, ¿qué han hecho con el dinero? Se lo han robado.
Entonces no tiene aliados, tiene cómplices en todo el Estado, ¿correcto? Entonces tenemos que ser realistas, ¿no? Entonces, primera lección, las lecciones aprendidas, el APRA tiene que recuperar su espacio, en la izquierda, nosotros somos un partido de combate, no somos un partido que tenemos que estar aliados con estas campañas fujimoristas, los azulitos, ¿no? Que son nuestros líderes, por favor, ese no es el espacio natural del APRA. Ok, hay que reivindicar a Aya de la Torre. Aya de la Torre fue un hombre de izquierda, un revolucionario, y un hombre que a la vejez se volvió más revolucionario porque se dio cuenta de algunas cosas que tuvo que enmendar en su vida, y rectificó, y lo hizo bien. Y ese legado es el que tenemos que, o somos el legado para cuidar monopolios, bolsillos, para estar cuidando el statu quo, que no desestabilicen a las AFPs, pobrecitas, Dios mío. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que es el APRA. El APRA es un partido de lucha, y el que no está y que está de acuerdo con el statu quo, pues no es aprista. No es aprista, entonces capaz son 25 años que el partido se ha desideologizado. Y entonces, bueno, entonces hay que entender ese proceso, y por eso que es un trabajo de convencer, de estudiar, por eso que estamos en este trabajo de las revistas, de los programas, los debates, y nadie es dueño de la verdad. Yo lo que estoy dando es mi apreciación, y puede ser totalmente rebatible, porque el que crea que es dueño de la verdad parte de un análisis pues totalmente bárbaro, ¿no? Porque uno tiene, los puntos de vista son para confrontarlos, para discutirlos, para analizarlos, y capaz yo me puedo equivocar y puedo enmendar, pero debatiendo, no calificando. No hay que calificar. Hoy día en el APRA hay calificaciones extremas: comunista, fujimorista, derechista, ¿no? O sea, porque hay diferentes puntos de vista. Respetemos todos los puntos de vista. Total, las dos posiciones son autoritarias. Una es de derecha y la otra es de ultraizquierda. Ninguna de las dos nos representa. Ese no es nuestro espacio natural. Nosotros estamos en el medio, somos de izquierda revolucionaria, de izquierda democrática. Ese es nuestro. Entonces, veámoslos con distancia, estos dos movimientos. No tienen nada que hacer con nosotros, ¿correcto? Y hay que ver la política con una visión de mediano y de largo plazo, no de corto plazo. Y entonces ahí vamos a poder entender y explicarnos por qué estamos tan indignados con este tipo de pronunciamientos que saca el ilegítimo CENPAP y la ilegítima Comisión Política del APRA, ¿no? Que deberían renunciar y no tienen dignidad, ¿no? Están fracaso tras fracaso y ahora están de defensores, ¿no? Del sistema, del modelo, cuidando, no sé, los votos de Keiko, porque esa es la única apariencia que se da cuando se van al Jurado Nacional de Elecciones. Todos los líderes del APRA, ¿por qué no defendieron así ardorosamente, ¿no es cierto?, desde hace años al partido? ¿Por qué no abren los locales del partido? Salen y visitan las bases del Perú, abran los locales con énfasis, griten, caminen, marchen, nada. Sí, pero para defender el statu quo hasta el Jurado Nacional de Elecciones se han ido. Ni siquiera han ido para defender la inscripción del partido, porque bueno, no, se han ido a votarlo porque es comunista. Está bien, pues es comunista. Muy bien, pero ¿cuál es el fondo? Esa simple declaración es como para votarlo a patadas, ¿no? Ya ahí te das cuenta que no son apristas, que están defendiendo intereses, ¿no? Y que el partido lo usan como una membresía. O sea, son conscientes que los locales están cerrados, porque dicen, vamos a abrir los locales. O sea, los locales están cerrados. O sea, por eso que no los cuidan, no cuidan el patrimonio, por eso han vendido el terreno de Trujillo, por eso han vendido el terreno de la Tribuna, la Casona, por eso los locales de Tacna no están inscritos a favor del partido, por eso el local del Cusco está también en la misma situación, por eso no sabemos cómo está el edificio Chavín, quién lo tiene, quién lo ha administrado, dónde está la rendición por eso. Hay 2 millones, parece que les han dado en esto de por la ley de organizaciones políticas por el tema de campaña. Estamos como partido omiso. O sea, ¿por qué? Porque no pueden declarar. O sea, se han robado 2 millones de soles, ¿no? ¿Y qué van a decir? Que han hecho seminarios, eventos, ¿no? Porque vamos a estar atentos. Entonces ahora van a hacer, pues, van a aparecer eventos, situaciones que no han habido para justificar esa plata, ¿no? Y eso sí se pueden ir presos.
¿Por qué? Porque esa sí es plata pública. Y como ellos están acostumbrados a no rendir cuentas, lo que no se han dado cuenta es que esa plata no es de ellos, es plata del Estado, que la plata del Estado tiene que hacer rendición de cuentas. Y como no están acostumbrados a rendir cuentas, se han metido en un gran problema. Porque ahí no van a decir, hoy hicimos seminarios, tantos soles, viajamos por todo el Perú, porque todos los compañeros saben que no han hecho seminarios, que no han viajado, que no ha habido publicidad en los medios de comunicación, si no hemos tenido candidata. Entonces, esos 2 millones, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? Nuestra huella,